Buenas tardes, maestros. Estamos ahora en nuestra nueva charla de diálogos desde la horizontalidad que organiza AIDU, la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria. Y esta vez, ahora estaremos con los diálogos sobre desde la horizontalidad hasta la próxima clase, y no olviden enviar la tarea. La improvisación emergente ante la falta de planeación, la incertidumbre, espacio y tiempo, ahora con educación superior. Entonces, estamos aquí, nos acompañan en esta videocharla, el maestro Carlos Casillas de la UNAM, Amador Romero Barrios de la UAM Azcapotzalco, Arturo Alonso de la ENA, Nélida Solana Colpos, y no sé si ya se incorporó la maestra Refugio Plazola. Sí, aquí estoy presente. Sí, cierto, sí, cierto. Y la maestra Refugio Plazola de la UPN. Pues bienvenidos, bienvenidas. Estamos a punto de iniciar esta nueva charla. Es una charla pues propiamente desde nuestras propias experiencias, de lo que hemos vivido en el confinamiento, lo que hemos aprendido y en lo que se le ha dado llamar. La mecánica de trabajo será que vamos a abordar tres preguntas. Obviamente pues es una charla y podrán haber otras preguntas que entre ustedes y nosotras, o entre todas y todos, podamos hacerlas para compartir las experiencias que hemos tenido, ¿no? Entonces, y pues les pediré, al final daremos una pequeña, para que cada quien no vea, como en cualquier otro panel o videoconferencia, haga sus aportaciones, y pues iniciaré con algunas preguntas como para entrar en sintonía, y cada uno les daremos las palabras, ya sea de manera como quieran, o bien yo diré quién participe, si no lo haremos como surja de manera espontánea. Y pues para entrar en materia, quisiera poner en contexto donde pues las docentes y los docentes de educación superior hemos hecho frente a la pandemia de diferentes maneras, ¿sí? Y lo que es cierto es que a esta manera de hacer docencia se le ha llamado la enseñanza remota en emergencia, que está caracterizada pues obviamente por la improvisación. Estamos preparados para esto, por las competencias tecnológicas de diferentes nivel y grado de dominio por docentes y estudiantes, donde incluso descubrimos, o muchos descubren, que los estudiantes, el que estén hiperconectados no significa que tengan un dominio de las competencias tecnológicas para aprender, o formarse. La conectividad que hemos vivido, los problemas de conectividad que tenemos, la disposición de equipos que hay, que a veces solamente hay uno en casa, el cuestionamiento de los contenidos, si son pertinentes, y todo lo que nos lleva a repensar el confinamiento, repensar si los contenidos que enseñamos o que trabajamos o de los cuales hablamos en clase realmente en medio de esta crisis de muerte son pertinentes, o qué sería pertinente. La organización doméstica, ¿no? Que es otra cosa que hemos estado viviendo todo mundo, porque pues íbamos antes a la universidad o a la ENA o a la UPN, a donde fuéramos, y ahí no pasaba ni el gas, ni el periódico, ni lloraba el perro, ni el hijo, ni nada, sino era un espacio académico. Ahora nuestra casa está marcada por la organización doméstica, por las emociones que tenemos alrededor, no solo de nosotros, sino también de todos nuestros estudiantes, y por la heteronomía que tienen varios de nuestros estudiantes que todavía no han llegado a tener un proceso que les lleve a la autonomía para ser responsables de su aprendizaje. Entonces, en este panorama así muy sencillo, abrupto, que comento,
pues me gustaría que pudiéramos iniciar con una pregunta de cuáles, ante este panorama, fueron los encuentros, reencuentros y desencuentros que hemos tenido frente al confinamiento. No sé quién de ustedes desee participar y empezar con esta, o a lo mejor quieren otra pregunta, pero me parece que esta podría ser una buena pregunta para iniciar. Uh-huh. Bueno, si nadie, podría yo empezar comentando algunas cosas. Sí, maestra, adelante. Bueno, antes que nada, cómo vivimos este proceso de improvisación emergente, pues depende de dónde también nos localicemos geográficamente, ¿no? Yo me encuentro ubicada en el sureste del país, en Tabasco en específico, y pues tengo problemas como ya lo comentaba usted muy bien, problemas de todos los tipos, ¿no? De competencias tecnológicas, de dominio de competencias tecnológicas, de problemas de disposición de equipo, de conectividad, de cuestionamientos sobre los contenidos, de organización doméstica. El principal desencuentro que yo encontré en mi propia experiencia de docencia fue, además como por mi género, es la organización doméstica. Me costó mucho trabajo, ya que nuestro espacio de trabajo era en un espacio fuera del hogar, compaginar esto. También, dadas las condiciones climáticas de todos, cuando nos quedamos, estamos en el confinamiento, recordemos que, por ejemplo, toda la zona del sureste alcanza temperaturas de hasta 36, 37 grados centígrados en los salones. Estos generalmente son climatizados y bueno, hay eficiencia en la enseñanza cuando están los alumnos en un salón climatizado donde está el docente. Pero cuando todos estamos desperdigados en todas nuestras casas, donde además de las condiciones de conectividad y condiciones ambientales no son las más eficientes, es muy complicado. Es muy complicado y son de las cosas que casi no se piensan cuando uno se pregunta cómo fue la conexión, dónde la hicimos, en qué condiciones la hicimos, ¿no? Sudando, el equipo se calienta, todos desperdigados. Esta fue una de las cosas que uno no pensaba en el momento del proceso de enseñanza. Quizás pensábamos, tendremos internet, no tendremos internet, tendré los PowerPoint preparados para dar la clase, pero en lo último que yo me percaté cuando iba a dar clases era en el clima, o sea, en el espacio doméstico donde iba yo a trabajar, ¿no? Ese fue una de las, y bueno, estas tareas que, exacto, el ruido, la dispersión de cosas están sucediendo al mismo tiempo, la emergencia y además la contingencia acarrea un sinfín de emergencias que hay que responder aquí a los padres, a los hermanos, o sea, estás viviendo todo al mismo tiempo, ¿no? De las cosas buenas que en mi experiencia aprendí fue que me enseñó a organizarme mejor, a, a improvisar nuevas estrategias de enseñanza, es esto que decía la profesora antes de que entrara a esta sesión, a que nos convirtiéramos más en facilitadores, que promoviéramos el autoaprendizaje, ¿no? De que estos alumnos buscaran a través de otras vías, porque tienen, además de que tenemos una brecha tecnológica tremenda, de que no tenemos conectividad todos a internet, para ellos es más fácil usar el celular, entonces podrían buscar videos que estar en sesión permanente y en vivo en el Zoom o en el cualquier otro de las plataformas. Otro tema que me parece importante y que compartí con mis alumnos y alumnas fue que no manejábamos la misma terminología. O sea, cuando yo hablaba de plataforma de aprendizaje, ellos hablaban de plataforma de videoconferencia,
O sea, yo hablaba de Moodle y ellos hablaban de Zoom. Entonces, es complicado entrar a la dinámica. Necesitamos en ese momento capacitación sobre esto. Así de bote pronto se me ocurre eso. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? Maestro Arturo. Sí, la tecnología permite levantar la mano en Zoom, es una aplicación del lado derecho. Yo colecciono una serie de aforismos, de hecho hice un escrito que se llama Aforismos y apotegmas de una relación difícil entre los docentes, las tecnologías de la comunicación. Un balcón de problemas. Voy a leer un pedacito nada más, ¿no? Dice, están los alumnos reunidos en una reunión de Zoom y uno de los profesores sustentantes de su línea se conecta y le pide al jefe de la licenciatura que mueva la presentación en PowerPoint, porque no aparece en la pantalla. El jefe le indica, un poco desesperado, que oprime con su cursor y su mouse el botón Share Screen o presentar. El docente desesperado dice que dónde está, que al fin lo haya y cuando le aparece no sabe dentro de su ordenador cómo hacer que entren las múltiples pantallas que aparezcan para su presentación. Cuando al fin lo logra, una maestra me dice este lapidario comentario. Se ve que este profesor no dio clases en línea durante la pandemia. Hace muy poco, un grupo de alumnos gritaba a través de la sesión de Zoom que cómo era posible que fuéramos tan insensibles, que apenas tenían dinero para tragar, así lo dijeron, y que no podían pagar por internet, que esperábamos a que las clases fuesen presenciales, que tuviéramos empatía con los alumnos. Lo curioso es que todos estos ataques no solo los expresó aquí, sino que los publicó en Twitter, Instagram y Facebook. ¿No tenía medios para acudir a clases? Un grupo de estudiantes agrupados políticamente hizo una encuesta en la que afirmaba que el 30% de los estudiantes carecía de internet y computadora. Concluían que había que ser empáticos y que por ello había que poner a todos los alumnos que no pudieran 8 de calificación. Una alumna irrumpió en la reunión del consejo técnico llorando porque los docentes éramos desconsiderados. Lo curioso es que en los grupos de una de las licenciaturas, la frecuencia de casos fue de al menos el 10% de gente que no tenía equipo y se atendió por actividades encomendadas por correo electrónico y entregas. Suele escucharse entre los profesores de mayor edad esto de la tecnología y las computadoras no se me dan. No tengo cultura informática. Más que la imposibilidad, la realidad es que los programas están hechos para que cualquiera los pueda manejar. Hay que montarse en operarlos. No necesitamos abocados avanzados de saber programación. Lo que nos revela es una grande preocupación por montarse al funcionamiento del mundo contemporáneo. Se suele decir, ¿qué niño tan inteligente sabe operar una tableta o un ordenador? Lo cierto es que los inteligentes son los ingenieros informáticos que diseñaron aparatos que pueden operar hasta los niños. ¿Cuál es el pretexto de los adultos para no hacerlo? Unos estudiantes se burlaban de sus profesores porque decían que los estudiantes les tenían que enseñar hasta cómo aprender la computadora. Lo cierto es que fuera de los juegos de video y operación de aplicaciones de teléfono, el manejo de la paquetería esencial para trabajar en un ordenador en los estudiantes promedio es muy básico. Programas como el procesador de texto o la hoja de cálculo son aprovechados en menos de un 20% y no conocen, por ejemplo, el uso intermedio o avanzado de los programas, salvo muy contadas excepciones. Es decir, todo este mundo que de pronto nos irrumpe porque el COVID nos obliga a transmitir clases, de pronto nos encuentra con toda esta serie de mitos que hay, ¿no? Unos profesores que saben operar la computadora, otros que no lo saben, cuando las computadoras personales tienen desde los años 80 más o menos. Entonces, es un punto, pues, me parece que muy importante de reflexión, ¿no? Porque pues, llegó el momento precisamente de empezar a utilizar las tecnologías. En mi experiencia particular creo que las tecnologías no están hechas como una especie de innovación. Miren,
Cuando se crearon los programas de procesamiento de texto, hay una función que se llama copiar, recortar y pegar. ¿Por qué existe esa función? Bueno, pues porque antiguamente, cuando yo tenía máquina mecánica, lo que uno hacía es que recortaba el papel y luego lo pegaba así con cinta adhesiva. Es decir, los programas fueron hechos sobre la base de lo que mecánicamente ya se hacía. Es decir, no son una total innovación. Lo mismo sucede con las clases. O sea, las clases lo que tienen que hacerse es proyectarse y organizarse en los nuevos medios. No necesariamente hay una especie de disrupción o una especie de, ¿cómo se llama? Hacer todo de nuevo. Lo que hacemos lo tenemos que trasladar a las nuevas tecnologías. Eso es al menos en mi experiencia. Quien tiene organizados los cursos, los tiene sistematizados, tiene material didáctico, tiene actividades, le es más fácil usar las tecnologías. Obviamente, quien no tiene nada de esto va a empezar desde cero, porque la tecnología le obliga a ser más ordenado. Bueno, yo pongo este punto así en la mesa, me parecería muy bien que lo pudiéramos comentar, cada quien desde luego desde su experiencia, porque existen muchas experiencias muy diferentes. Gracias. Gracias, maestro Arturo. ¿Quién más? Adelante, el micrófono, maestro. Sí, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí por segunda ocasión en un evento de esta índole. Mi trabajo es en la UAM Xochimilco, en donde de alguna manera para nosotros, hablo porque nosotros trabajamos no por asignaturas, sino trabajamos por taller modular. En el caso del taller modular para el diseño con nosotros, pues es una experiencia aquilatada de un proyecto piloto que surgió en 2012, explorando algunas tecnologías como el Adobe Connect, Scopia, y para los alumnos que no tenían recursos, usaban hasta el Skype. Eso nos permitió, de alguna manera, poder documentar esa experiencia y pudimos trabajar estrategias didácticas interpretando un plan de estudios con estrategias de aprendizaje para la enseñanza de la arquitectura, en este caso, lo que convirtió en un libro líquido. ¿Por qué un libro líquido? Porque a nosotros prácticamente el enseñar es muy diferente al aprender. Entonces a nosotros nos interesa más bien cómo se aprende. Hoy día, con estas plataformas, la universidad, ante esta emergencia, afortunadamente pudo establecer un número de cuentas con aulas virtuales de aprendizaje para los estudiantes, pero también hizo una encuesta de qué estudiantes no tenían acceso a un computador y les pudo dotar incluso hasta de una tablet para que pudieran hacer sus tareas. Eso permitió que los alumnos pudieran participar en un programa que se llamó PER, Programa Emergente de Educación Remota de la UAM Xochimilco. Antes de ello, pues hicieron cursos para profesores. Y ahí viene un primer problema. No es que haya sido ante la pandemia, sino que es un problema de antaño. Por un lado, profesores jóvenes que tienen un dominio de la tecnología, en el caso del diseño. Por otro lado, profesores, fundadores, muchos de ellos, de nuestra institución, que no solamente no dominan los ámbitos virtuales y tecnologías hoy en día que están dispuestas para poder enseñar y aprender, sino que son incapaces de usar una computadora incluso para el oficio y para la profesión a la cual están enmendados y encaminados. Por ejemplo, en el caso del diseño, son incapaces de dibujar un plano en la computadora, cuando eso ya fue rebasado
de los años. El problema es para estas personas ante esta situación, pero afortunadamente, como el trabajo en la institución es por colectivos, se pudo buscar la manera de que profesores de recién ingreso, jóvenes, nosotros lo llamamos los curriculares, y después los profesores definitivos, que pudieran estructurar equipos de trabajo para que un profesor con una vasta experiencia y poco dominio de las tecnologías pudiera participar en el taller modular de diseño. Eso permitió, ante esta situación, ¿cómo le hacemos? No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hay que buscar la manera de enfrentar el problema. En el caso del diseño, que ese es un problema particularmente para la enseñanza de la arquitectura, que tiene que ver con el tiempo y en el espacio, que el estudiante hoy en día sepa representar un espacio, pero al mismo tiempo ponerse en situación de habitador de ese espacio. Ese es el primer problema para el aprendizaje con estos medios. Y eso implica buscar una serie de alternativas, plantear una serie de situaciones de habitar, aunque estemos por medio de la pantalla. Y los profesores que se sientan a un computador tienen que tener una planeación, porque si no eso se viene abajo. El material de apoyo didáctico, pues es una obligación que tenemos nosotros los docentes siempre. Cada año nosotros tenemos que generar material de apoyo didáctico para que puedan viajar a las áreas de investigación y al mismo tiempo regresar al taller de diseño en el caso de nosotros. Es investigación, acción, buscar estrategias, buscar la manera de fortalecer los planes de estudio. Entonces, hablo en el caso de ciencias y artes del diseño. Después de la experiencia PER, la universidad nos invitó a todos los docentes a contestar una encuesta de nuestra experiencia, si había sido buena o mala o qué recomendábamos. Muchos profesores de las otras divisiones y de la mía recurrieron a generar antologías para que los estudiantes pudieran entender problemas. Recurrieron a videos, recurrieron a material de PowerPoint, que eso ayudó mucho. Y que para nosotros, porque nos habían asignado un aula virtual, pedimos que el aula virtual tuviera ciertas características, no esperar a que el profesor estuviera frente a la pantalla y uno por uno irlo admitiendo, porque entonces estamos pensando en el aula del profesor y el aula, el taller, en el caso del diseño, es donde se están vertebrando todas las conductas creativas para el diseño. Es un espacio para ellos también y tratamos de defenderlo. Que el aula virtual permitiría que aunque no estuviera el profesor, fuera un espacio de trabajo desde las 3 de la tarde en el caso del turno vespertino hasta las 10 de la noche. Y que los alumnos pudieran discutir, pudieran trabajar y asignarles tareas, incluso sin que estuviera el profesor y de repente se asomaba el profesor a ver qué estaban haciendo. Esa experiencia fue buena. ¿Cuál es un problema de un estudiante de bajos recursos en una universidad pública, en el caso de la UAM Xochimilco? En el turno vespertino, la mayoría de los estudiantes trabajan y estudian. Y cuando trabajan y estudian es porque tienen que estar a las 3 de la tarde o 4, porque se les hizo tarde del traslado. Claro que desde la mañana se pararon a las 5 de la mañana para estar a las 8 en su trabajo y les conceden salir antes para poder estudiar. Y entonces a las 3 de la tarde están medio comiendo una torta y una Coca-Cola para estar en clase. Y después de ahí regresar otra vez hasta Chimalhuacán, Milpa Alta, Chalco,
o la parte donde ellos habitan. Ese es un problema antes. Hoy día, con estas alternativas, ese joven que tiene que trasladarse de su trabajo a la universidad, pues obviamente lo hace directamente de su trabajo a su casa. Se quita los zapatos, puede tomarse una sopa, a veces está casado, muchos, y se pone a trabajar. ¿Y cómo se pone a trabajar? Para un estudiante de una universidad pública, para aprender diseño es caro ir a tener vivencias espaciales en ciudades históricas. ¿Cómo les Maestro podemos dar? Amador, ¿podría ser más breve para darle Sí. oportunidad a los demás? Sí, claro. Entonces recurrimos a estas tecnologías. Perdón. Sí, maestra. Gracias. Maestra, Refugio, por favor. Sí, sobre la pregunta que hacías, ¿no? Si Ujú. ¿cuáles fueron nuestros encuentros y desencuentros? Yo puedo decir así con la idea de ser sintética, que mi desencuentro fue con las empresas que venden un servicio de Internet que en realidad no lo proporcionan porque no tienen infraestructura. Entonces, si en una situación como la actual, todas las personas del condominio a cierta hora o muchas estaban conectadas, era imposible tener una buena señal. Y eso hacía improbable tratar de recuperar un espacio con mis alumnos a través de Internet. Ese fue un terrible desencuentro para mí. Otro terrible desencuentro fue reconocer que la inutilidad de la política educativa, escuchando a cada rato al secretario de Educación diciendo una serie de cosas que no tenían que ver con una pandemia, con una crisis mundial, con una situación de preocupación, de angustia y de incertidumbre que estaban viviendo todas las familias, todos los niños, todos los alumnos, y sobre todo la impertinencia de una propuesta curricular que había que darse en todos los niveles y pese a lo que fuera, ¿no? Y mi encuentro fue precisamente con algunos estudiantes que se habían ausentado en la primera parte del curso, porque el curso inició en enero, y desde la primera clase acordamos una dirección de correo electrónico donde se debían de enviar ciertas tareas, ciertos trabajos. Y resulta que algunos de estos estudiantes con los que me encuentro, esos fueron agradables encuentros, me localizan por ahí de abril y otro en mayo y me dicen, maestra, yo andaba buscándola, necesitaba yo de usted y de saber, es que no sabía dónde. Y yo le dije, pues me da mucho gusto encontrarte, pero esta dinámica, esta dirección electrónica y estos mecanismos se establecieron desde la primera clase. Pero qué bueno que ya llegaste, 3 meses después o 4, pero ya llegaste. Y después poner a andar otra maquinaria diferente para estos chicos que se fueron incorporando mucho tiempo después por diversas circunstancias. Creo que tienen que ver mucho con la vida personal y eso no es peccata minuta, tiene que ver con las circunstancias que tiene cada uno. Estos fueron algunos de mis encuentros y desencuentros. Y ahora estoy teniendo otro desencuentro con la segunda participación del profesor, porque me hizo pensar mucho en la evaluación docente que se hicieron a los profesores de primaria en el sexenio anterior, en el que se les señaló, se les acusó de ser los responsables, los culpables de esos índices de logros educativos que había tenido México en la prueba PISA y en otras pruebas que son también de escala internacional, ¿no? Y muchos estudios, como los de Elsie Rowell y otros muchos, demostraron que un buen profesor no necesariamente tiene habilidades para contestar un examen en línea. Un buen profesor no necesariamente tiene que tener habilidades digitales para manejar 4 o 5 diferentes plataformas y además
hacer algún video de bienvenida y además tener todo el día libre, ¿no? Para poder contestar todas las preguntas o todas las dudas, todas las preocupaciones de sus 3 o 5 grupos. Entonces, me parece que es una complicación con la idea de lo que es el trabajo docente y con lo que es la oportunidad, la veracidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Qué tan oportunos hemos sido y qué hicimos, por ejemplo, con el currículum, ¿no? Yo me pregunto si lo importante no era también mantenerse sanos, mantenerse con vida, mantenerse en buena comunicación con la familia, mantenerse a salvo, no solo de afuera, sino también de adentro, de los peligros del confinamiento en la misma casa. Bueno, ahí le dejo para continuar después. Sí, muchas gracias, maestro Carlos. Su participación, maestro. Tiene cerrado el micrófono. Sigue cerrado el micrófono. Yo no estoy la administradora, pero ahorita le digo a Alicia si puede desbloquearlo. Sí, pues. Gabriel, a ver, espera. A ver, van a intentar desbloquear el micrófono. Pero bueno, por lo menos sí son interesantes ahorita las participaciones. En algunos son más, me parece que más encuentros que lo que dice el maestro Amador, el maestro Luis sí nos plantea un panorama más con varios desencuentros. No obstante, me parece que es interesante que se reconozcan. Y bueno, la maestra Nélida, que en el contexto donde está tiene muchos desencuentros, pero creo que también nos falta recuperar los encuentros con nosotros mismos, con nuestro papel como docentes, con nuestro papel como personas, repensar nuestra docencia. Toda esa parte nos lleva a esta enseñanza remota emergencia. Maestro, ya adelante. Adelante, buenas tardes. Perdón, he tenido problemas aquí con el equipo. Uh-huh. No es que ya sea muy malo para esto, pero tampoco soy experto. Uh-huh. Gusto en saludarles, he estado escuchando las participaciones. Y bueno, yo quisiera comentarles lo siguiente. Desde hace un par de meses se organizó por una universidad de Porto Alegre, Brasil, un evento que se llevó a cabo hoy, precisamente sobre un tema que es de derecho internacional, pero que yo intencionalmente, pensando en la participación del día de hoy con ustedes, hice llegar o lo llevé hacia el tema educativo. ¿Cuál es el problema de la educación en nuestro país, en nuestro continente y en muchos países del mundo, con motivo de todo este esquema de pandemia, de aislamiento, de enclaustramiento, de escuelas, todas las escuelas cerradas? ¿Qué pasa con la educación? Y yo participé hace algunas semanas en una teleconferencia con casi 160 profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es increíble lo que yo escuché, no porque sea una cosa fuera de este mundo, sino porque no me lo imaginaba. Varios profesores manifestaron que con motivo de este enclaustramiento general, pues tuvieron que abocarse a utilizar los medios digitales para tratar de continuar su labor educativa. Y lo increíble es que después de un rato de estar escuchando opiniones y experiencias,
nos dimos cuenta de que pues hay un número importante, no digamos que grande, pero importante de profesores y profesoras que no tienen acceso a Internet normal o habitualmente en los lugares donde viven. Otros profesores manifestaron abiertamente que no tenían computadora. Otros profesores y maestras dijeron que sus alumnos provenían de regiones o de lugares en donde o no tenían internet o tampoco tenían computadora o la computadora la tenían que compartir con 2 o 3 hermanos más. Y así fueron transcurriendo los comentarios y las opiniones. Desde el punto de vista estrictamente de los profesores, digo, de los profesores y de los alumnos. Pero ahora pasando ya al entorno general de cómo está la situación en este momento, por ejemplo, en México, pues es increíble, y lo digo abiertamente, escuchar que ahora la educación la van a pretender dar, por lo menos en los niveles primarios hasta medio superior, a través de la televisión. Yo crecí sabiendo que la televisión servía para destruir lo que la escuela creaba. Y ahora no veo cómo a los niños y a los jóvenes se les va a decir exactamente lo contrario, que ahora el medio por el cual se destruía lo que aprendían en la escuela, ahora es el medio por el cual van a tener que estudiar y aprender. Es un esquema totalmente ineficaz. Esta sí es una ocurrencia, hablando en términos ya de política, porque bien sabemos que los niños y los jóvenes, hasta los jóvenes me atrevo a decir, si no están acompañados de un adulto, difícilmente en una pantalla de televisión van a poner siquiera un minuto de atención a lo que van a escuchar. Porque están acostumbrados a que en la televisión van a ver cosas agradables, cosas simpáticas, cosas cómicas, pero no se imaginan que en la televisión les vayan a enseñar matemáticas o biología o cualquier otra materia de estas. Entonces, el esquema yo lo veo muy complicado porque no hay una política definida. No puede haberla por el tiempo. Después del anuncio del secretario de Educación de cuál iba a ser este esquema de iniciar el 24 de agosto, es imposible que tengan preparados contenidos adecuados a la situación, a menos que vayan a traer refritos de programas de telesecundaria o de algunos otros programas que ya se han utilizado en este país. Pero veía yo que en esta situación van a estar presentes en la pantalla frente a los alumnos un presentador de televisión y un profesor. No veo cómo pueda concentrar esa combinación de perfiles la atención de un niño o de un joven. Entonces, aquí lo importante es que los profesores tenemos que partir del principio de que la interacción de los jóvenes y de los alumnos entre ellos y de los alumnos con sus profesores es la base de la educación. No se puede trasladar el salón de clases a una pantalla de televisión porque simplemente la participación ya es limitada. ¿Por qué? Porque no todos van a poder intervenir, porque el profesor no va a poder atender a todos y como decían hace un rato, pues se encuentra uno con la realidad de que algunos profesores o profesoras no tienen todavía la habilidad suficiente para poder manejar, por ejemplo, una clase a través de un medio electrónico. Entonces, yo creo que esos puntos son los que tenemos que considerar, porque si se va a sustituir la educación presencial, aunque sea en una etapa provisional, por la educación digital,
el atraso de los alumnos va a ser absolutamente notorio y eso nos va a llevar a más adelante tratar de recuperar esa pérdida que va a generar este experimento y ya después de muchos años de docente, ya estar reponiendo a nivel universitario las fallas de la primaria, de la secundaria o de la preparatoria, y ya es un esfuerzo más allá de lo normal. Gracias por escucharme. Gracias, maestro. Pues sí, yo creo que en esta parte de, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, sí te escuchamos, sí. Es que si Sí, no, de sí, repente sí. también en esta parte de la conectividad me voy. Entonces, en esta parte de lo que ustedes han señalado, la pregunta sería es cómo lo enfrentamos. O sea, el maestro Amador comentaba la experiencia de cómo en la UAM Xochimilco enfrentan la enseñanza remota que nos cae de un día para otro. Tenemos que convertirnos en docentes de enseñanza remota en emergencia, y el maestro Arturo y el maestro Amador ya planteaban un panorama, digamos, general. Y yo la pregunta que haría ahora es cómo realmente lo enfrentamos y qué sugerencias nosotros podríamos hacer para hacia otros colegas, otras colegas que quieran o que estén en esta condición, partiendo de que no podemos seguir en la soledad, sino ya el maestro Amador ya decía algunas ventajas que tiene el trabajar de manera colaborativa en este taller de diseño para ir y venir, pero ¿qué podríamos nosotros decir? ¿Cómo ustedes enfrentaron esta parte desde la docencia? Ya la maestra Refugio Plazuela, la maestra Nélida, hacían comentarios a su propia experiencia, se ha dicho de paso, bueno, también está marcado por el género, ¿no? Sí ha habido, hay estudios muy endebles, si quieren, apenas se están haciendo sobre cómo también la enseñanza remota está duplicando el trabajo. El maestro Carlos. Sí. Adelante. Bueno, si me permiten, yo manifiesto que la experiencia personal a raíz de este cierre intempestivo de las aulas, pues se concentró, y lo digo desde el punto de vista de la materia que yo imparto, en tener a los alumnos identificados, primero, porque ese va a ser un problema después. ¿Cómo sabemos que el alumno que está frente a la pantalla es nuestro alumno si empezamos el curso sin haberlos visto físicamente? Segundo, identificar la forma de comunicarse con cada uno individualmente. Y después, la tarea más pesada, asignarle a cada uno una actividad, un trabajo, una investigación especial, a cada uno distinta, para que en realidad se pusieran a trabajar sobre ese punto. Esa es, por un lado, la investigación documental, digamos. Y por otro lado, la práctica a distancia es también señalarle a cada uno de los alumnos individualmente un caso práctico que se tiene que resolver sin necesidad de tener que hacer labor de investigación, sino es ya conocimiento, es criterio, es experiencia, y esa es una forma de determinar el nivel de los alumnos, por lo menos de una manera provisional, porque pues así nos tocó manejarlo. Yo siento mucho que en los casos de maestros y maestras que tienen grupos de 30, 40 o 50 alumnos, pues esta labor debe ser titánica y en muchos casos imposible. Entonces, mi experiencia ha sido el tratar de adecuar el contenido de la materia a la actividad que el alumno tiene que desarrollar. Y en este caso, cada alumno, cada materia es diferente. No se puede aplicar lo mismo a todas las materias y hay que pensar también que no todos los alumnos son iguales.
Entonces, esa es una de las situaciones de incertidumbre que yo le veo a una enseñanza digital, enseñanza virtual, sin un esquema científicamente elaborado, científicamente comprobado, porque el hecho de que la Secretaría de Educación Pública diga que le da valor o le va a dar validez oficial a lo que se haga a través de la televisión, no garantiza que la educación sea de calidad. Y esa es una responsabilidad del gobierno. Gracias, maestro. Gracias. Maestra Nélida. Yo fui la primera en la otra, ¿no sería la última o puedo participar? Sí, pues Okay. sí, maestra, por favor. Perfecto. Bueno, a mí me parece que las mismas estrategias para un curso que es diferente, entender las necesidades de los alumnos. Si la mayoría no tiene computadora o lo comparte con sus hermanos o sus parientes. También entender si las alumnas que ahora están en casa tienen que trabajar en el hogar al mismo tiempo que estudian, ¿no? Ese tipo de cosas hay que, me parecen que es importante determinarlas cuando empiezas. Bueno, en este caso ya habíamos empezado el semestre cuando entramos en contingencia. Creo que son de las cosas que se tienen que trabajar y hacer, procurar una capacitación integral a los docentes en el manejo de tecnologías de información, elaboración y recuperación de enseñanzas, de materiales de enseñanza. Yo sé que, como mencionaba el profesor Arturo, todos tenemos ya una currícula, ya sabemos lo que tenemos que dar, etcétera, pero a mí me parece, a mí en lo particular, no me funciona trasladar lo que hacemos en el instituto, en el aula al virtual, ¿no? Solo si pagamos alguna, por ejemplo, yo no tengo plataforma institucional en este momento, dejaron de pagar el Blackboard, entonces estamos utilizando una plataforma en lo que hacemos la transición, que dura solo 45 minutos como el Zoom, ¿no? Entonces hay que adecuarnos a esos tiempos y a esos espacios, decidir si vas a ir asincrónica o sincrónica, una serie de circunstancias que, como decía el profesor Amador, crear colaboración, crear sinergias con otros equipos y, por ejemplo, lo que él mencionaba era muy interesante, crear sinergias de trabajos sincrónicos pero abiertos, ¿no? O sea, que no se espera el profesor para que entren y estén dialogando, eso es muy interesante. Por ejemplo, sobre todo las capacidades organizacionales de las instituciones que de verdad promuevan una plataforma educativa y de aprendizaje a través de la institución, que no sea un hecho personal. Si yo tengo Zoom lo doy, si yo tengo Meet lo doy, si yo tengo Blackboard lo doy, o sea, que sea un hecho como sucede en la UAM, que no ocurre en las demás universidades e institutos de todo el país. Estas, afortunadamente, como son del centro del país y son universidades más grandes, pueden hacerlo, pero el resto no es así. Entonces todos debemos de ir compaginando lo que se pueda. Y por último, yo entiendo que este proceso de contingencia pues no va a ser permanente, y yo no creo que se trata de cambiar la educación presencial por la educación a distancia. Es más, creo que es una convergencia que va a tener que hacerse, porque ahora de las cosas buenas que hemos encontrado es que ahora podemos integrar, lo podíamos hacer, pero nunca en la crisis funciona muy bien para adaptarnos a nuevas cosas y aceptar cosas que no nos imaginábamos. Entonces, yo he podido invitar a mis clases a compañeros y colegas que estaban en Monterrey, que están en la Ciudad de México, y todos entramos al Zoom, que pues, por supuesto que lo podíamos hacer antes, pero ahora es más evidente que se puede hacer, ¿no? Entonces, este intercambio y esta sinergia, hasta aquí mi participación. Gracias. Gracias, maestra Nélida. Maestro Arturo. Me parece que se fue un poco el sonido, pero sí oí medio Arturo, no sé si estoy lo correcto. Sí, está bien. Ok. Sí, pues en la experiencia de nosotros, la AENA es una escuela con muy pocos recursos, nosotros no teníamos plataforma. Y de hecho, veníamos trabajando con plataformas de carácter gratuito.
O sea, antes de que empezara toda esta contingencia, por ejemplo, nosotros, algunos de nosotros ya trabajábamos el Classroom y nos apoyábamos en él. Y las teleconferencias, pues tuvimos que utilizar dos plataformas, que es Zoom, y en el Inter se creó Google Meet, ¿no? Que es una plataforma gratuita con un poco menos de cuestiones. Yo doy dos tipos de cursos, uno que es de carácter informativo y el otro es formativo, es decir, yo formo para la investigación. Desde luego, lo que dicen los profesores tienen mucha razón, hay que ver las singularidades, ¿no? Yo tenía alumnos, por ejemplo, en Veracruz o en Tamaulipas, que tenían fuertes problemas para la conexión. En esos casos nos tuvimos que adaptar a generar actividades paralelas que permitiesen a los alumnos empatarse. Es decir, ahí yo creo que una de las cosas buenas o trágicas de esta crisis es que nos obligó a hacer un montón de cosas más que en términos tecnológicos, en términos que no se hacían ni siquiera en el aula, en el salón de clases. Por ejemplo, el hecho de que alumnos no pudieran me llevó a tener que diseñar actividades especiales para esos alumnos que no podían conectarse. Y por lo tanto, también me llevó, por ejemplo, a crear nuevos infogramas, a buscar de otra manera las cosas. Las plataformas no van solitas, o sea, las plataformas necesitan una combinación. Yo entiendo que eso depende de la especificidad de cada materia, pues el diseño, desde luego que requiere el taller, ¿no? O sea, requiere pues el uso y la técnica de una serie de cosas que no necesariamente tenemos quienes damos contenidos, por ejemplo, de historia, ¿no? Yo lo que imparto son sociedades industriales. Para el caso de, ¿cómo se llama?, de la investigación, lo digital es precioso porque primero hay plataformas digitales en Europa a las cuales se pueden acceder, se puede investigar en línea, lo que yo no podía hacer, por ejemplo, cuando estudiante, se puede, ¿cómo se llama?, revisar los trabajos. Eso sí, momento lo que hizo fue que nos aumentó 4 veces el trabajo. Porque manejar, por ejemplo, Classroom implica una revisión de trabajos que no se hacía en clases. O sea, se entregaban, uno se esperaba, les entregaba como podía, y el Classroom te obliga a entregárselos prácticamente semanalmente. Entonces, esas cosas te reorganizan, te remeten en el problema de la docencia. Ahora, yo en general no alteré sustancialmente el curso, lo tenía estructurado y me parece que como tenía actividades, las actividades se empataron muy bien con Classroom y con Google Meeting. Incluso esto sirvió mucho de presión para el INA, para que el INA nos contratara plataformas, porque la INA no las tenía. Y entonces ahorita, por ejemplo, tengo el problema de que tengo que aprender Teams, que nunca lo tuve, porque el Teams solamente podías entrar si había cuentas institucionales. Y hay programas, por ejemplo, en Google, que son cuentas también institucionales y que nunca las había experimentado. Y eso me obliga a aprender. Yo por eso pongo mucho énfasis en que el docente tiene que aprender cosas nuevas, tiene que meterse ¿cómo se llama?, aprender todas esas cosas. Y yo les quiero decir una cosa, yo nunca he tomado un curso de computación, ¿eh? O sea, yo aprendí en libros y me monté en la tecnología en los años 80. Compré mi primera computadora en los años 80 y de ahí me seguí. Es decir, el conocimiento de computación es un conocimiento performativo, es decir, lo que te van a cambiar son los botones, las habilidades, ese tipo de cosas. Y si tú estás montado en la tecnología, te va a costar menos trabajo a que si empiezas de cero, ¿no? Yo creo que esta crisis lo que va a provocar, y con esto quiero terminar, va a ser precisamente que todos nos vamos a tener que meter a las tecnologías, porque pues va a ser una especie como de selección natural, ¿no? El que no esté va a tener muchos problemas, ¿no? Y los alumnos también, lo cual implica también la adquisición de competencias nuevas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que aprendimos muy rápido, y con esto voy a terminar, es de repente, pues uno ve muchas pantallas y los alumnos las apagan, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los profesores? Uno aprende muy rápidamente eso. Les empiezas a preguntar al azar a ver si están, ¿no?
por si no, porque de repente, pues sí, hay alumnos que prenden la pantalla y se van. Pues eso es así. Entonces, los docentes también vamos a reaprender todo este asunto. Yo no tengo un exceso de optimismo. Lo que creo es que, pues es un reto en el que nos tenemos que adaptar, ¿no? Y que, pues finalmente estamos en esta vida, en esta profesión, y pues va a tener que ser, o sea, va a tener que ser para poder sobrevivir. Bueno, no ocupo más tiempo, pues muchas gracias. Gracias, maestro. Maestra Refugio. Bueno, sí. Dices cómo enfrentarlo, ¿no? Cómo enfrentar esto que ha surgido. Bueno, déjenme les platico rápidamente cómo son la mayoría de las aulas en la Universidad Pedagógica Nacional, a pesar de que es una universidad pública. La mayoría de las aulas tienen doble pizarrón, es decir, tienen dos frentes, o tienen por lo menos un proyector que da hacia una parte del aula y hacia la otra parte del aula tienen un pizarrón electrónico o un pizarrón blanco, o están equipados, pues, es decir, en una clase normal tú puedes entrar por una parte en internet, estar proyectando una presentación que tú tienes o estar haciendo dos cosas simultáneamente. Entonces, eso te permite darle cierto dinamismo a las clases. Hay cosas que uno puede o no extrañar estando en casa, ¿no? El problema es si vamos a obviar todo lo demás. Es decir, si no, lo primero que tenemos que plantear es, a ver, este programa sirve tal como está, puede ser mejorado en términos del tiempo real que tenemos con los estudiantes, en términos de las posibilidades que ellos desde su casa, sin acceso a las bibliotecas, sin acceso a las asesorías ni a los cubículos de los profesores, no pueden tampoco ir a comprar un libro tan fácilmente porque lo pueden hacer en línea, sobre todo si tienen tarjeta de crédito. Y si nos fijamos, estamos hablando de recursos que no todos los estudiantes tienen, ¿no? Entonces, yo creo que las recomendaciones podrían ser en términos de primero mirar la propuesta curricular, darse un agarrón con el programa y ver qué se salva, qué es lo más importante y qué se puede obviar. Y en términos del tiempo y de los recursos que se tengan, también me parece muy importante hablar con los estudiantes sobre sus propios sistemas de estudio. O sea, ¿qué sistema de estudio tienen ya los universitarios que ya han cursado por muchos años de experiencia escolar? Y me parece que es importante descubrirlo. Escuchaba yo a los maestros hablando, por supuesto, de la diferencia en la naturaleza de los objetos de estudio y de las materias. Es una cosa formar a arquitectos, formar a ingenieros, formar comunicólogos, que formar, por ejemplo, a pedagogos o a historiadores, en mi caso, pedagogos. Y el objeto también de estudio de las materias que yo imparto tiene que ver precisamente con las propuestas curriculares, con la política educativa y con los vínculos que se establecen entre el currículum y la didáctica. Entonces, me parece que, por lo menos en mi caso, me queda muy bien la necesidad de situarse en esa conveniencia, ¿no? En ese replanteamiento, que estoy de acuerdo, es imposible pensar que vamos a trasladar el aula a nuestras casas y que va a ser todo igual. Yo creo que es importante acortar el espacio que tenemos entre la planeación y el tiempo en la que participan los chicos. Tenemos que seleccionar nuevos materiales, tenemos que recuperar otras cosas, otras experiencias que les sirva, porque no es en la universidad tenemos, en la página de la licenciatura en pedagogía, por ejemplo, tenemos un espacio donde están los programas, pero también los materiales de lectura. Eso ya está garantizado. Pero lo que no tenemos garantía es si los chicos tienen de verdad internet y computadora y además si se pueden conectar a la hora de la clase. Porque una cosa es tomar el camión o el metro y llegar a la universidad y otra cosa es tener los recursos, la infraestructura para estar a la hora de la clase para escuchar al profesor. Yo hice algunas combinaciones entre el correo electrónico, Meet,
De las 2 clases que daba a la semana, solamente una la daba por Meet. Era el horario que más se les acomodaba a los chicos. Y en esas 2 horas que teníamos a la semana para charlar, en realidad lo que yo noté es que ellos tenían mucha necesidad de ser escuchados. O sea, de decir, maestra, pero entonces, como para cuándo va a terminar, porque nos habían dicho que para tanto tiempo y luego que para tanto tiempo, bueno, y estar hablando con la verdad, ¿no? Me parece que también es importante que los estudiantes universitarios se les exige el acceso a fuentes de información oficiales, fuentes científicas, fuentes reales, y no se haga siempre una transmisión de la información, es decir, no voy a leer yo la información, el texto o la ley para después platicarles qué dice el autor o mi interpretación de la ley o de los puntos a seguir. Por eso me parece que es muy importante también cuestionar o preguntar, dialogar con los estudiantes sobre su forma de estudiar, cómo es, qué pasos siguen, qué hacen primero, qué hacen después, qué les resulta mejor a unos, para que los demás a lo mejor lo apliquen o para que no hagan eso, ¿no? Para que busquen otras alternativas. Y creo que es muy importante también desde el principio saber qué del programa, qué sí se va a ver, qué es lo que no se va a ver y qué formas alternativas de evaluación hay. Es decir, que también les quede claro a los estudiantes cómo van a ser evaluados, muy claro. Quizá una recomendación podría ser la elaboración de rúbricas de evaluación, porque ahí queda clarísimo, no nada más si presentó el reporte o si presentó el PowerPoint, sino si tiene manejo del recurso del PowerPoint, ¿no? Si exploró todos los recursos que tiene este medio, si la información que manejó era suficiente y si, por ejemplo, usó un lenguaje, todo lo demás, ¿no? Que tuviera que ver con el objetivo del tema o de la unidad temática, etcétera. Y me parece que en la medida en la que también los chicos tengan claro qué y cómo se va a evaluar, me parece que ellos también pueden ir reconstruyendo o redefiniendo sus formas de estudio, porque centramos el problema o centramos mucho esta preocupación, este interés en los maestros, pero nuestra meta y nuestra finalidad son los estudiantes y cómo los vamos a formar. En el posgrado todavía hay más complicaciones, pero quizá eso no lo toque en este momento. Gracias, maestra. Maestro Amador. Aquí hay algo importante. Bueno, nosotros en la UAM no somos profesores de asignatura, ni a mí me daría mucha pena en mi taller hacer un cuestionario para evaluar el conocimiento. Normalmente en el taller modular se abordan 3 campos, el teórico histórico, el tecnológico y el de diseño. Y formar a los estudiantes con un pensamiento integral no es una tarea fácil por el sistema educativo que vienen arrastrando desde antes. En la UAM Xochimilco siempre hemos trabajado así. Ahora, otro problema. Nosotros tenemos planes y programas de estudios, pero esos no son estáticos. Se tienen que ir interpretando dependiendo del objeto de transformación. Para nosotros es un problema relevante de la sociedad, construir un problema eje y convertirlo a su vez en un objeto de estudio. No tarea fácil, porque ahí se tiene que investigar cada módulo. Y por medio de aproximaciones sucesivas, el profesor deja de dictar clase y es un esquema horizontal, un facilitador de conocimiento, donde el trabajo colaborativo es importante. Primero, que el alumno se atreva, eso es fundamental, y que se vaya aproximando de a poquito, siempre asesorado por el profesor. Eso implica que de alguna manera él se está planteando un escenario profesional cuando egrese una vez de la universidad. No lo podemos enseñar todo en 4 años, pero que sí nos podemos comprometer nosotros ante esta situación con las tecnologías disponibles. Enseñarlos a pensar.
Esa sí es una tarea. Pero para enseñarlos a pensar es importante detectar cómo vienen los alumnos, qué pensamiento, cuando un pensamiento es convergente, divergente, cuáles son las estrategias para irlos conduciendo, para suplir esos problemas, cómo buscar el material adecuado que él lo comprenda, cómo interpretar la realidad y cómo imaginarse una realidad que todavía no existe, pero que él va a estar inserto en un futuro, comprometido con su sociedad, con su educación. Eso no es fácil de hacer. Normalmente nosotros no tenemos muchos grupos. En el caso de nosotros, nos dan un grupo durante un año, 3 módulos consecutivos, y es una sola calificación. Pero ¿cómo hacerle para que ese estudiante entienda que se acabaron las materias en el tipo de educación en la que están ellos estudiando? Formarles ese pensamiento integral que resolver problemas, y que en el taller, ahí, a partir de una práctica, se hacen aproximaciones y enunciados de tipo teóricos. Recurrimos a la historia, recurrimos a la teoría para poder explicar los problemas. También recurrimos a las prácticas. Hoy en día, hicimos antes de la pandemia, en enero, con el rector de la universidad, un ejercicio dirigiendo una práctica desde la universidad con un estudiante que estaba realizando una visita de una construcción dañada. ¿Cómo dirigir esa práctica, él con su celular y nosotros desde la computadora? ¿Cómo crear esos ámbitos de interacción? ¿Cómo recurrir a la pizarra? ¿Cómo rayarle el trabajo? ¿Cómo no invadir su espacio privado? Que ese es un problema hoy en día con esta pandemia. Nosotros normalmente en el taller, el alumno trabaja con la cámara apagada, pero lo que está de interlocutor es su trabajo, porque asistir y existir son simultáneos. Si el alumno va como un mueble, nunca existió en el taller. Para que él exista, tiene que participar, tiene que hablar, tiene que opinar, tiene que mostrar sus avances, para que podamos asesorarlos. Y sobre sus avances, nosotros nos atrevemos a hacerles corrección, a tacharles, a rayarles. Y si vemos que se repiten los problemas, irlos acompañando. Lo que los alumnos requieren todavía, ese acompañamiento, esa tutoría, para que puedan irse adentrando a los problemas y vayan adquiriendo esa confianza. Hoy en día los chicos todavía tienen cierta inseguridad y a nosotros, más que enseñar, planteamos cuáles son las estrategias que les permitirían a ellos aprender de mejor manera. Y esa no es una tarea que termina, es una tarea que se hace todos los días. Las intervenciones de tipo didáctica ante un problema, cómo enfrentarlos. Esas son las situaciones que hoy en día nos está planteando estos problemas de pandemia, sobre todo en el tema de salud. Gracias. Gracias, maestros. Pues si se fijan, de alguna manera hemos tocado los ejes que presentaba al principio con la enseñanza remota en emergencia. Ya hablamos sobre los desencuentros, sobre todo con la tecnología, la disposición de los equipos, etc. Y bueno, ustedes abundaron mucho sobre estos ejes. Y algo que ahorita están ustedes abonando hacia unas recomendaciones es sobre la didáctica. O sea, si se fijan, las intervenciones que ahorita están centradas en la didáctica, donde el estudiante es el centro y desde reconocer, ya lo decía la maestra Nilda o el maestro Carlos, que antes no se hacía, reconocer la singularidad de cada estudiante, diversificar, decía el maestro Arturo, se incrementar el trabajo, porque efectivamente poner al estudiante en el centro implica diversificar el trabajo, diversificar las estrategias, entender que no todo el mundo aprende lo mismo ni de la misma manera, y para atender estos chicos que tienen derecho, digamos, a la educación, desde otras condiciones, pues implicó establecer ciertas actividades, decían, particulares para que, decía la maestra Refugio,
ya llegaron, después de 3 meses llegaron, ¿no? Ya incorporarlos y continuar con los procesos formativos. Esta última intervención estuvo, pues me parece muy rica porque se llevan muchos elementos, sobre todo para replantearse esta nueva situación de este confinamiento que parece que ya nos vamos hasta el año que entra, y que tiene que ver, me parece interesante, el planteamiento que se hacía sobre la pertinencia de los contenidos y del currículo y la manera de abordarlo y desde dónde se puede abordar, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes han dado algunos ejemplos. Entonces, para concluir, maestros, si en menos de 3 minutos pudieran ustedes cerrar con una intervención, ya sea una recomendación o algo que ustedes se lleven de esta plática, de esta videocharla, que se lleven, pues si les doy la palabra, no sé, ahora empezamos por el maestro Arturo, si 3 minutos pudiera compartirnos algo. Tiene que abrir su micrófono, maestro. Sí, Gracias. ya lo abrí. Yo creo que hay que adaptarse hacia el futuro. Y a mí me parece que sí está bien que el alumno sea el centro, ¿no? Pero tenemos un segundo parámetro que a veces se olvida y que es el conocimiento, ¿no? De pronto nos vamos demasiado a la didáctica y poco al contenido, ¿no? El éxito es precisamente acercar estos dos parámetros, o sea, un contenido de calidad a las habilidades que los alumnos puedan hacer, ¿no? Yo creo que vamos a salir de esta crisis, de esta pandemia, desde luego con muchos elementos nuevos y con muchas herramientas, porque finalmente las tecnologías no son otra cosa que herramientas de trabajo, herramientas de las que tenemos que aprender y desde luego que vamos a incorporar a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida de docentes, ¿no? Ahí pues también que se abaraten y que sean más accesibles, pues van a ser yo creo que las pues competencias del futuro, ¿no? Y bueno, pues nuestra generación es una generación de tránsito. Nos tocó conocer el Word 1.0 y ahora los nuevos, ¿cómo se llama? Procesadores de texto que tienen una enorme cantidad de cosas. Mi invitación es aprender, a seguir aprendiendo. Si el profesor no aprende, no tiene mucho que enseñar, esa es la verdad. Y no lo sabemos todo, o sea, debemos ser un poco más modestos, o sea, y entender que pues el aprendizaje es esencial y que estos son tiempos de aprendizaje. Eso sería mi intervención. Gracias, maestro. Maestra Nélida. En 3 minutos, gracias. maestra. Sí, bueno, yo creo que nos hace falta, como menciona el profesor, diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje, o sea, no todo es solo cómo enseñar, sino también cómo se aprende, cómo aprenden, de conocimiento, que sean flexibles, colaborativos, reflexivas, analíticas, ¿no? Todo esto que siempre hemos querido, pero que ahora, dada la crisis, podemos desarrollar precisamente como producto de esta crisis, adaptarnos y mejorar. Creo que se pueden compaginar ya cuando todo esto acabe, estrategias a distancia y estrategias en clases, ¿no? Me parece que debemos adaptarnos desde un enfoque situado, o sea, desde nuestras propias experiencias, no, sí generalizar en algunas cosas, pero no debemos de tratar de entender la situación de los demás. Creo que sí, la tecnología es la brecha digital de sobreacceso a las tecnologías es tremenda en el país. Es cierto que a algunas personas se les facilita, hay otras que no, hay una resistencia pasiva de la que se ha hablado mucho en la literatura, para los cambios pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, sobre eso hay que trabajar. Como dice el profesor, hay que adaptarnos, hay que aprender. Lo que pasa es que todos también pues somos seres humanos y estamos en este proceso con todos, ¿no? Estamos viviendo también adentro de la pandemia. Eso es todo, gracias. Gracias, maestra. Maestro Amador.
Y más bien, yo creo que es una oportunidad para aprender, ¿no? En este momento, con el uso de las tecnologías, que es un medio, no es un fin, es una herramienta, también nos permite de alguna manera compartir experiencias de aprendizaje y enseñanza, que eso nos fortalece. También nosotros con los alumnos aprendemos. Ellos no se dan cuenta cuando hacen el ejercicio. El profesor también hace su ejercicio y entonces es un aprendizaje que tienen los profesores y es un aprendizaje que tiene el profesor permanente. Y esa es la riqueza que hoy en día nos va a permitir tener esas redes de conocimiento para poder plantearnos de algunas maneras nuevas rutas para que nuestro papel como educador se vaya fortaleciendo cada día. Ese sería para mí, hoy el escucharlos fue muy enriquecedor. Uno viene aquí a aprender más que a decir cómo le hace. Uno comparte su experiencia con todos sus aciertos y sus desaciertos, pero de eso se trata, de poner sobre la mesa mi pequeña experiencia y escuchar las de los otros. Con eso me quedo y mil gracias por sus atenciones. Gracias. Maestra Refugio. Sí, pues yo concluiría con la idea de que tenemos todavía muchos retos. Creo que ya no hay tanta incertidumbre porque sabemos que así vamos a hacer los cursos y eso nos ayuda mucho porque entonces podemos orientar de otra forma al estudiante y darle también seguridades, ¿no? Ciertas seguridades. Pensar en el estudiante significa también el tipo de estudiantes que tenemos, ya lo decía la maestra, si tiene el nivel de acceso que tiene a las redes sociales, el nivel de acceso que tiene a otras posibilidades de encuentro con el conocimiento que no sea el maestro, ¿no? Si se puede inscribir a otro tipo de cursos, si puede estar más tiempo en internet buscando videos, buscando conferencias, también cosas que le ayuden a presentar, a mejorar o a complementar el tiempo que se tenga cerca del maestro. Y efectivamente a mí me parece que esto que vimos en esta sesión de ahora y las dos de la semana pasada, creo que del programa que tiene AIDU, nos está planteando un desquebrajamiento de los paradigmas que teníamos en materia de educación superior, en general, de educación, y nos está exigiendo un replanteamiento, una reconfiguración de nuevos paradigmas que se sitúan en la lógica de la emergencia, de lo espontáneo, también de lo inesperado, también de la incertidumbre, pero que me parece que nos levantan en ese sentido con la idea de que es muy importante la experiencia que tenemos los profesores y es la que nos ha permitido salir adelante, ¿no? Lo que nos ha sacado a flote, diría yo. Esta experiencia es además fortalecida porque conocemos a los estudiantes, también conocemos la materia de estudio, pero también tenemos la confianza en nosotros mismos de que podemos revalorar, reinventar esta forma en que interpretar lo vital y lo cotidiano también de los estudiantes como una fuente de conocimiento. O sea, no obviar que también tenemos una realidad y este tipo de situación y de estudiantes y de condiciones reales en sus casas, para que también de ahí podamos replantearnos si es pertinente la formación que estamos formando, si es pertinente así o hacen falta todavía otras que ni las nuevas tecnologías, ninguna plataforma nos los ha dejado claro. Yo creo que todavía tenemos que explorar mucho. ¿De qué? Gracias, maestro Carlos. Pues muy rápidamente yo voy a romperles el esquema ahorita para finalizar. Yo he estado investigando y resulta que en varios países de Europa la tendencia es exactamente la contraria a la que nosotros estamos avanzando. Ya hay universidades en Francia, en Alemania, en Bélgica, donde se prohíbe a los alumnos entrar al salón de clases con aparatos, ninguno, ni teléfono, ni computadora, ni tablet, nada. Tienen que dejar todo
en la entrada y la clase se desarrolla normal, como siempre la hemos conocido. Pero además hay un artículo que publicó el New York Times en marzo del año pasado, cuyo título es sanguinario y lo voy a leer literal para que ustedes vean por dónde va el tema. La educación digital es para los pobres y los estúpidos. Y esto proviene de una investigación que hicieron 3 periodistas del New York Times en Estados Unidos, en donde los grandes empresarios de la tecnología, Silicon Valley y todo lo que conocemos, están pagando millones de dólares para ellos desaparecer, ellos en lo personal, desaparecer del medio digital y que la demás gente se meta a que se pierda en las computadoras. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la gente que se vuelca en las computadoras como medio de vida van a ser los obreros del mañana. Ya no va a haber obreros que claven clavos o que atornillen o que se estén soldando piezas de acero, sino que los esclavos van a ser las personas que quedaron atrapadas en el uso cotidiano de los medios electrónicos. En Estados Unidos, las grandes élites de la tecnología, los grandes ejecutivos, tienen como estatus de vida hoy el pasar el día sin teléfono a la mano. Nada más se los dejo como comentario porque el mundo va en un sentido contrario al que estamos nosotros platicando. Ya veremos quién resulta tener la razón. Gracias y muy amables por escuchar. Gracias maestros, gracias maestras. Ha sido una charla pues con poco tiempo que tenemos restringido, pero con muchos aprendizajes, justamente y varias recomendaciones que podemos llevar y compartir con otros colegas y que podremos sistematizar y luego darles a conocer y que pueden servir como para poder empezar a reinventarnos, un punto de partida para reinventarnos y para efectivamente ver hacia dónde van las tendencias, una es la que dice el maestro Carlos, pero ese es justamente nuestro reto, ¿no? Formar personas críticas, ¿no? Como personas y como sociedad, ¿no? Entonces, yo les doy las gracias en esta propuesta y hemos agotado el tiempo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta videocharla y bueno, pues esperemos que los estudiantes puedan realmente seguir siendo el centro de atención, igual que el docente, que hoy también se coloca en la parte de aprender a aprender, junto con los estudiantes en una nueva época, como dice Marcos Raúl Mejía. Gracias